Mucha atención, aquí estamos una vez más para entregarles lo mejor de NR Noticias con lo mejor del Ecuador y el mundo. Y presten mucha atención porque se conoce algo sobre la investigación, cómo avanza la investigación sobre los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Pues la Fiscalía dio a conocer algo que se filtró en medios de comunicación. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios. Será muy interesante para seguir creciendo cada día. Pues esto es lo que se sabe. Fernando Villavicencio, recordemos, fue asesinado el 9 de agosto del año 2023. 645 días después, todavía no se conoce a ciencia cierta quiénes dieron la orden y financiaron el crimen de esta magnitud. Sin embargo, la Fiscalía avanza de manera reservada en una investigación previa que ya tiene y lanza nombres de varios sospechosos, con pruebas, ¿no? Esa indagación está abierta desde octubre del año 2023, pero al encontrarse, tal como lo ha anunciado la misma Fiscalía, en una etapa preprocesal, todo contenido que tenga que ver con el expediente, la investigación y todos los avances recabados por la Fiscalía es contenido reservado. Es decir, es información que no puede ser revelada en medios de comunicación. No obstante, la tarde de este 13 de mayo, en las redes sociales empezó a circular un documento sobre esta información, sobre esta causa. En ese extracto de una delegación a un agente investigador, pues no se sabe si es de la Fiscalía, pero una delegación a un agente investigador, se menciona a 5 sospechosos a quienes se pide ubicar y notificar sobre la existencia de esta indagación. Por la calidad de reservado, al ser consultada sobre el documento, la Fiscalía no confirmó, pero tampoco desmintió la veracidad de esta información reservada que fue divulgada. Aunque recordó que la investigación previa sobre los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio está abierta y se siguen practicando diligencias que requiere este expediente. Según el Código Orgánico Integral Penal COIP, las personas que difundan información de circulación restringida, como es el caso de los documentos relacionados con la investigación de Fernando Villavicencio, pues, investigación previa, esto puede recibir una pena de 1 a 3 años de cárcel. Esto porque, como ya lo dijimos, la Fiscalía fue clara y recordó el Código Integral COI, las personas que difundan información de circulación restringida. Se dice que en las redes sociales empezó a circular un documento sobre información que indicaría una investigación a fondo que lleva la Fiscalía y que en el extracto de esta delegación un agente investigador menciona a 5 sospechosos, que claramente los están poniendo en aviso para que quizás se puedan volar, se puedan ir del país. Aunque los nombres de los sospechosos por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio que se filtraron son reservados, los abogados de 2 de los mencionados en el documento han confirmado que son indagados ya previamente por este crimen. ¿Quiénes son los 2 mencionados? Bueno, se los tenemos ahí. El primero es Jorge Glass y otro sería Daniel Salcedo. La primera en pronunciarse fue Sonia Vera, quien representa al ex vicepresidente Jorge Glass. En sus casos, ante instancias internacionales, reaccionando al documento filtrado, la abogada Sonia Vera escribió: la Fiscalía incluyó a Glass ya en el caso Villavicencio sin ninguna prueba. Actualmente, Jorge Glass está, recordemos, preso en la cárcel La Roca, en donde cumple las sentencias por casos de Odebrecht y el caso Sobornos. Además, recordemos que también es procesado por el caso Reconstrucción de Manabí. Otro de los nombrados es Daniel Salcedo.
los documentos filtrados. En este documento que, bueno, debía ser una información reservada de la Fiscalía, aparece también Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria y judicial. Renato Montero, abogado del sospechoso Daniel Salcedo, confirmó que Salcedo fue notificado con el inicio de esta investigación que se lleva a cargo en el caso de la muerte de Fernando Villavicencio, y además con las diligencias o investigativas que la Fiscalía ha dispuesto. Es decir, esta información que salió a relucir no está lejos de la realidad. Ya los abogados de ambos, de Jorge Glass y de Daniel Salcedo, han confirmado que fueron sentenciados, que fueron notificados de una investigación previa en el caso como autores intelectuales de la muerte de Fernando Villavicencio. Al igual que Jorge Glass, Salcedo está preso en La Roca. Esta no es la primera vez que se relaciona a Daniel Salcedo en un lío judicial. Recordemos que en agosto del año 2022, el ex juez de Porto Viejo, Bani Molina, ordenó la liberación de ambos, de Jorge Glass y de Daniel Salcedo, una habeas corpus ilegal. Este es el caso que se desprende de aquel caso donde se beneficiaba a familiares de miembros de bandas criminales para que les acortaran las condenas, para que no fueran a la cárcel, sino que los mandaran para sus casas, etcétera, etcétera. Tras la filtración de información, Amanda Villavicencio, hija del desaparecido Fernando Villavicencio, aseguró que la familia del político, la familia de Fernando Villavicencio, ha sido parte activa de esta investigación, pero que su contenido no se puede hacer público ya que todavía es reservado. Y bueno, informar o dar anticipos o por lo menos publicarlos, esto pondría en aviso a algunos investigados, y esto daría pie a que algunos puedan volarse, puedan irse a otros países, etcétera, etcétera. Por esta razón, solicitó públicamente investigar la divulgación de este documento, ya que los responsables de esta filtración, habla de los documentos, la filtración de los documentos podrían ser los mismos investigados para tratar de entorpecer la investigación. La lista de supuestos sospechosos se completa con los nombres de otros 12 funcionarios públicos, también cercanos a la Revolución Ciudadana, así como el de un empresario, también investigado por corrupción hospitalaria y judicial. Recordemos entonces que en julio del año 2024, la justicia ya sentenció a 5 miembros del equipo de sicarios que asesinó a Fernando Villavicencio. La prueba principal de ese caso fue un testigo protegido que fue parte de ese equipo criminal y que señaló a alias Invisible como el principal responsable de esta causa. Entonces así, según la investigación, este sujeto está también en La Roca. Además, el testigo protegido manifestó que esa cabeza, la de Fernando Villavicencio, tenía un costo de unos $200,000 y la orden salió del gobierno de Rafael Correa. Recordemos entonces que dijeron el crimen de Villavicencio se ha visto directamente relacionado con el caso Metástasis, en el que la Fiscalía demostró la existencia de una estructura de delincuencia organizada que funcionó para buscar la impunidad a favor del narcotraficante Leandro Norero. Norero, recordemos, estuvo preso en la cárcel de Cotopaxi y desde esa prisión utilizó varios celulares para comunicarse con sus socios y empleados. En esas conversaciones que ahora tiene la Fiscalía se dan cuenta de varias conversaciones. Por ejemplo, justamente Fernando Villavicencio, quien en julio del año 2000, esto fue el año de 2022, era presidente de la Comisión de Fiscalización. Era tema constante de conversación entre Norero y Xavier Jordán, empresario investigado por casos de corrupción hospitalaria y judicial, actualmente prófugo en el caso Metástasis. Incluso Xavier Jordán le llegó a pedir a Norero, en una de las conversaciones que tiene la Fiscalía, le llegó a pedir a Norero resolver lo de Villa, a lo que luego de un intercambio de mensajes, Norero respondió que ya tengo los datos para FV, es decir, Fernando Villavicencio. En esos mismos chats, además evidencia que Ronnie Aliaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, era el enlace político entre Norero y Xavier Jordán, que ayudaba a atacar a Villavicencio desde el ámbito político. También alegaba esa
Aliaga está prófugo de la justicia, está investigado en el caso Metástasis. Por el asesinato de ese abogado, a ver si Harry Salcedo, otro de los ya sancionados o sentenciados en el caso Metástasis, Daniel Salcedo, quien asesoraba a Norero en temas judiciales, en una conversación también que ya está, chats que tiene la fiscalía entre ambos. Norero le contó a Salcedo que él estaba detrás del asesinato de Harrison Salcedo, ex abogado de Jorge Glass. Poco a poco, la justicia cojea, pero llega. ¿Ustedes qué opinan? Háganoslo saber en los comentarios, es muy interesante. Será importante para seguir investigando en esta información. Estaremos atentos al desarrollo de esta o de otras informaciones que se puedan dar en el Ecuador o en el mundo. De esta manera nos despedimos. Seguiremos atentos. Hasta entonces.